Me gustaría hablar de la triple herencia que recibe cualquier sujeto. Entiendo por sujeto un individuo humano en la medida en que tiene una capacidad reflexiva. Por una parte, recibe una herencia biológica. Esta herencia biológica es resultado de la intervención de el patrimonio genético, podríamos decir, que tiene el padre y la madre biológicos. Por lo tanto, todos recibimos esta herencia biológica, conozcamos o no conozcamos a nuestros padres, seamos hijos adoptivos, fecundación in vitro, pero esta herencia está. Y esta herencia nos constituye en parte lo que somos. Por lo tanto, aquí hay una filiación, una doble filiación. Por otra parte, tenemos una herencia simbólica, es decir, nacemos dentro de una determinada sociedad, dentro de una determinada familia que dispone de una lengua. La lengua es muy importante porque nos constituimos como sujetos en el marco de una determinada lengua que tiene una función mediadora entre nosotros y la propia realidad que constituimos. De alguna manera los humanos perdemos en parte nuestras características naturales al entrar dentro de este orden simbólico, que digo, por una parte es una lengua, por otra parte es una determinada ley. Aquí doy a la palabra ley un sentido amplio, es decir, recibimos algún tipo de limitaciones, algún tipo de prohibiciones, recibimos de alguna manera algo que nos obliga a socializarnos. Y recibimos también una herencia simbólica en el sentido de que la propia tradición cultural de la que formamos parte es transmitido. Esto es actualmente un problema en Occidente porque la sociedad moderna ha ido cada vez disolviendo y combatiendo la propia tradición. Somos, como se ha dicho en algún momento, desheredados en este sentido, ¿no? Es decir, hay una falta de transmisión, hay un cuestionamiento desde la propia Constitución de la modernidad con Descartes y después sobre todo en Rousseau, pues evidentemente todas las críticas que han ido viendo a la tradición. Esa tradición está problematizada, cuestionada. Vamos a dar como ejemplo también el mayo del 68. Y esto lleva a un problema que, como dice el psicoanalista Máximo Recalcati, estamos perdiendo la división entre generaciones. Se confunden. La propia figura del adulto. Falta esta transmisión a las nuevas generaciones, que se pierde también, no únicamente por la propia crisis de autoridad de la tradición, sino también por las nuevas tendencias pedagógicas, que parece que educar no sea transmitir nada, ¿no? Pero finalmente tenemos una herencia imaginaria. Esta herencia imaginaria, o le llamo yo herencia imaginaria, es todo lo que nos antecede, es decir, todo lo que prepara nuestro nacimiento, toda la carga, la mochila que llevan nuestros padres en la medida en que hay unas determinadas expectativas respecto a nosotros antes de nacer, en las que hay un deseo o un no deseo de tener un hijo o una hija, en la medida en que se acepta o no se acepta este nacimiento, en la medida que hay muchas cuestiones por resolver de las generaciones anteriores que de alguna manera también se transmiten, aunque tampoco podamos definir cómo, algunos lo han llamado constelaciones familiares. Bien, sin ceñirme, digamos, a una teoría concreta, yo lo llamo herencia imaginaria, la herencia imaginaria que recibimos de todo este bagaje familiar, de toda esta carga que arrastra el padre, que arrastra la madre, la propia relación entre los padres y, como digo, que prepara
con deseo, con rechazo, nuestro nacimiento. Y todas estas cuestiones pendientes que, como muchas veces se han señalado, de una forma o de otra se van heredando. Por lo tanto, nacemos, pero a medida, porque evidentemente al nacer lo que recibimos únicamente es la herencia biológica, pero poco a poco en nuestra propia constitución como sujetos, en nuestra infancia, vamos recibiendo esta herencia simbólica y esta herencia imaginaria. Como sabemos, es importante que esta herencia imaginaria de alguna manera se explicite, porque si no podemos estar muy condicionados o incluso determinados por hechos que nos anteceden y que nosotros mismos no somos conscientes. Por lo tanto, es importante entender que nosotros somos este producto. Y a partir de aquí, como decía Sartre, hagamos algo nosotros con lo que han hecho de nosotros. Esta herencia la tenemos y no puede ser de otra manera. Y con esta herencia, lo mismo que alguien que recibe una herencia en dinero, en patrimonio, dispone de la forma que después considera conveniente. Porque si no, lo que estamos haciendo es limitarnos a la repetición.